Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy hablaremos de otro tema importante dentro de nuestra asignatura, que es el adverbio. Para ello te pido por favor que tengas a la mano el libro de lenguaje y tus lapiceros para poder trabajar. Empezamos entonces. Vamos ahora a la definición del adverbio y lo vamos a realizar desde los criterios de la lingüística. Para ello vamos a iniciar con la morfología. Nosotros sabemos que la morfología estudia la estructura interna de la palabra. Entonces vamos a ver si el adverbio es una palabra variable o invariable. Tenemos la siguiente oración. Él trabaja. ¿Y cómo trabaja? Bien. Él, tercera persona, singular. Estamos hablando en singular. Ahora vamos a la segunda oración y nos dice, ellos trabajan. ¿Y cómo trabajan? Bien. Bien viene a ser el adverbio. Pero ahora estamos utilizando ellos. Tercera persona del plural. Nosotros observamos que entre la primera y la segunda oración estamos cambiando del singular al plural, pero el adverbio sigue siendo el mismo. El adverbio no ha variado, no ha cambiado. ¿Qué quiere decir? Que el adverbio no sufre el accidente gramatical del número. Entonces no va a expresar número, ni singular ni plural. El adverbio va a seguir siendo el mismo. Tenemos una tercera oración y decimos, nosotros trabajamos bien. ¿Cómo trabajamos? Bien. Si observamos entre la segunda y la tercera oración, la segunda oración está en tercera persona del plural y la tercera oración está en primera persona del plural. Y el adverbio sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el adverbio tampoco tiene el accidente gramatical de persona. Entonces, no sufre accidente gramatical ni número ni persona. Vamos a una oración más y ahora decimos, ella trabaja. ¿Y cómo trabaja? Bien. Él trabaja bien, género masculino. Y ella trabaja bien, género femenino. En ambos casos, el adverbio sigue siendo el mismo. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que el adverbio tampoco, en este caso, va a expresar, ¿de acuerdo?, el accidente gramatical de género. Una oración más. Ellas trabajan bien y nosotras trabajamos bien. Entonces, ¿qué decimos? Que morfológicamente el adverbio no sufre modificaciones en su forma. Por lo tanto, no admite ningún morfema flexivo, ni género, ni número, ni modo, ni tiempo. Por lo tanto, el adverbio es una palabra o una categoría gramatical invariable. Recuérdate. ¿Por qué? Porque no admite accidentes gramaticales de género, de número, de tiempo o modo. ¿De acuerdo? Vamos ahora a la semántica. Nosotros sabemos que la semántica que estudia el significado de la palabra. Entonces, observamos y leemos la siguiente oración. Lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Mal. ¿Qué me está indicando? El modo. Me está expresando el modo como se está realizando la acción. Vamos a la siguiente oración. Trabaja. ¿Y dónde trabaja? Aquí me está indicando
el lugar. Hoy lo haré. ¿Cuándo? Hoy me está expresando el tiempo. No vengas. ¿Qué me expresa? Negación. Es poco colaborador. ¿Cuánto? Poco. ¿Qué me expresa? Cantidad. Quizás lo hagas. Quizás. ¿Qué me está expresando? Duda. Entonces, cuando nosotros hablamos en el criterio semántico, vamos a decir que el adverbio que expresa modo, lugar, tiempo, negación, cantidad, duda, afirmación, etc. ¿De acuerdo? Entonces, semánticamente es una palabra que va a expresar las diversas circunstancias en que se va a dar la acción verbal. La lexicología que estudia el inventario de palabras, por lo tanto, ¿qué decimos? Que son de inventario abierto. ¿Por qué es de inventario abierto? Porque acepta el incremento de nuevas palabras, nuevos adverbios. Entonces, se van incrementando. Vamos a la sintaxis. La sintaxis ya estudia la función que cumple la palabra dentro de la estructura de la oración. Vamos al siguiente ejemplo y leemos la siguiente oración. Ellos comen mucho. Verbo comer. ¿Y cuánto comen? Mucho. ¿Qué está pasando? El adverbio está modificando al verbo. Vamos a la siguiente oración. Tú eres muy inteligente. Eres verbo, muy, adverbio de cantidad, inteligente es el adjetivo calificativo. Entonces decimos, tú eres, ¿y qué eres? Muy inteligente. ¿Qué quiere decir ahora? Que el adverbio está modificando al adjetivo. En este caso, no modifica al verbo, sino modifica al adjetivo. Tenemos la siguiente oración. Aquel joven vive muy cerca. Vive, verbo. Muy, adverbio de cantidad. Cerca, adverbio de lugar. Muy cerca. Ahora el adverbio está modificando a otro adverbio. Entonces, ¿qué decimos? Que sintácticamente el adverbio puede modificar al verbo, a un adjetivo y a otro adverbio. Por lo tanto, el adverbio es conocido como el modificador de modificadores. ¿Por qué? Modifica a 3 palabras o a 3 categorías gramaticales. A un verbo, a un adjetivo y a otro adverbio. Que te dice, algunos adverbios admiten modificaciones en su estructura. Por ejemplo, tienes aquí de cerca, cerquita, de lejos, lejitos. Indican diminutivos. Temprano, tempranísimo. De tarde, tardísimo. Indica el grado superlativo. Tenemos ahora la clasificación del adverbio. La clasificación principal del adverbio tiene un criterio semántico por el significado de la palabra. Entonces tenemos aquí los modos en que se presenta: lugar, tiempo, modo, cantidad, orden, afirmación, negación, duda. Empezamos. Hablamos del adverbio de lugar y su pregunta es ¿dónde? Aquí, ahí, acá, allá, allí, cerca, lejos, dónde, a dónde, dentro, adentro,
fuera, afuera, arriba, abajo, encima, delante, adelante, atrás, detrás, debajo, junto, enfrente, alrededor, donde quiera. El adverbio de tiempo, su pregunta es ¿cuándo? Hoy, ayer, anteayer, mañana, ahora, antes, después, luego, tarde, temprano, presto, pronto, siempre, nunca, jamás, anoche, anteanoche, entonces, mientras, aún, todavía, recién, ya, recientemente, apenas, durante, enseguida, cuando. Tenemos al adverbio de modo. Su pregunta es ¿cómo? Aprisa, bien, mal, cómo, así, apenas, despacio, gratis, ligero, rápido, peor, mejor, solo, de solamente, buenamente, malamente, acertadamente, alto, bajo, excepto, salvo, conforme, amablemente y otros terminados en mente. Adjetivos al que nosotros le agregamos de la partícula mente. Adverbio de cantidad, su pregunta ¿cuánto? Mucho, poco, muy, casi, harto, bastante, demasiado, tan, tanto, cuán, algo, nada, más, menos, mitad, medio, todo, cuánto. Tenemos al adverbio de orden, antes o después. Primeramente, posteriormente, últimamente, finalmente, antes, después. Adverbio de afirmación, sí. Sí, cierto, claro, ciertamente, verdaderamente, también, seguro, siempre, seguramente, efectivamente, indudablemente, positivamente. Adverbio de negación, no. No, ni, jamás, nunca, tampoco. Adverbio de duda, sí o no. ¿Acaso, quizá, quizás, probablemente? Vamos a unos ejemplos dentro de su clasificación. Por ejemplo, tenemos al adverbio de lugar, su pregunta es ¿dónde? Observa la siguiente imagen y tenemos la siguiente oración. La casa está allá. Tengo mi verbo está ¿dónde? Allá, que viene a ser el adverbio de lugar. Tengo la siguiente imagen y tengo la siguiente oración. El avión se cayó allí. Verbo caer, ¿dónde? Allí. ¿Qué decimos? Los adverbios de lugar que nos indican en dónde ocurrió la acción. Recuerda que puedo utilizar afuera, arriba, abajo, cerca, lejos, aquí, allá, encima, fuera, alrededor, etc. Tenemos a los adverbios de tiempo. Su pregunta es ¿cuándo? Observa la siguiente imagen y tenemos ellos llegaron hoy. Verbo llegar. ¿Cuándo? Hoy. Adverbio de tiempo. Observa la siguiente imagen y decimos mañana compraré mi libro. Mi verbo es comprar. Pregunto, ¿cuándo compraré mi libro? Mañana. Es mi adverbio de tiempo. ¿Qué decimos? Los adverbios de tiempo nos indican el momento en que ocurre la acción y podemos utilizar, recuerda,
hoy, mañana, después, ahora, pronto, temprano, todavía, etc. Los adverbios de modo, mi pregunta es ¿cómo? Observa la siguiente imagen y tenemos, mis amigos pasearon alegremente. Verbo pasear. ¿Cómo pasearon? Alegremente. Alegremente viene a ser mi adverbio. Tengo la imagen y escribo, él se siente mal. Verbo sentir. ¿Cómo se siente? Mal. Ahora, ¿qué podemos decir? El adverbio de modo me indica cómo se desarrolla la acción. Entonces, recordamos, tenemos así bien, mal, mejor, adrede y los adverbios terminados en mente, rápidamente, alegremente, últimamente, etc. Hablamos entonces del adverbio de cantidad. Mi pregunta es ¿cuánto? Observa la siguiente imagen y escribimos la siguiente oración y decimos aquel niño come mucho. Mi verbo es comer. Mi pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto come? Mi respuesta es mucho. Esa respuesta viene a ser mi adverbio de cantidad, que en este caso está modificando al verbo comer. Observa la siguiente imagen y escribimos la siguiente oración. Eres demasiado alegre. El verbo eres del verbo ser y estar. Mi pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto? Demasiado. Demasiado viene a ser mi adverbio de cantidad. ¿Demasiado qué? Demasiado alegre. Alegre viene a ser el adjetivo. En este caso, mi adverbio está modificando al adjetivo. Entonces, cuando nosotros hablamos del adverbio de cantidad, nos va a expresar cuánto abarca la acción. ¿De acuerdo? Es bastante, demasiado, más, menos, mucho, muy, poco, tan, tanto. Entonces, mi pregunta, ya sabes, para encontrar al adverbio de cantidad es ¿cuánto? Pasamos al adverbio de afirmación. Tenemos la siguiente imagen y escribimos la siguiente oración. Sí, me gusta la sandía. El verbo es gusta. En este caso, el adverbio de afirmación no tiene pregunta. Lo vamos a reconocer por el contexto de la oración. Y cuando nosotros vamos a identificar a un adverbio de afirmación, el adverbio de afirmación afirma la ejecución de la acción. Eso dice, sí, me gusta la sandía. Sí, ¿qué está haciendo? Está afirmando la ejecución de la acción. Por lo tanto, viene a ser mi adverbio de afirmación. Observa la siguiente imagen y tenemos la siguiente oración. También me gusta bailar. El verbo es gusta. ¿Qué está haciendo también? Está afirmando la ejecución de la acción. Por lo tanto, viene a ser mi adverbio de afirmación. También me gusta. Está afirmando. Entonces, recuerda que cuando nosotros ubicamos al adverbio de afirmación, no hay pregunta. Lo vamos a reconocer por el contexto de la oración. ¿Por qué? Porque afirma la ejecución de la acción. Entonces, tenemos a los siguientes adverbios. Sí, claro, también, cierto, etc. Y adverbios terminados en mente, tales como ciertamente, completamente, precisamente, verdaderamente, etc. Tenemos a los adverbios de negación. Observa la siguiente imagen. En el adverbio de negación tampoco vas a encontrar pregunta, al igual que en la de la afirmación. Lo vamos a reconocer por el contexto de la oración.
Y tenemos nunca, mira, ¿qué está haciendo? Está negando, ¿verdad? Nunca olvidaré tu fiesta. El verbo es olvidar. Entonces, nunca, ¿qué viene a ser? El adverbio de negación, porque indica, ¿de acuerdo?, que la acción no se efectiviza. O sea, nunca voy a olvidar tu fiesta, no lo voy a olvidar. Observa la siguiente imagen y tenemos la siguiente oración. No me llamaste. El verbo es llamar. No, ¿qué está haciendo? Está indicando que la acción no se efectivizó. O sea, no me llamaron. No viene a ser mi adverbio de negación. Entonces, ya sabes que el adverbio de negación y el adverbio de afirmación no tienen pregunta. Lo reconocemos por el contexto de la oración. En este caso, el de negación indica que la acción no se efectiviza. Y tenemos no, nunca, jamás, y la locución adverbial de negación nunca jamás, una especie de doble negación que se va admitiendo y es bastante usada. También tenemos a tampoco, etc. Las locuciones adverbiales. Nosotros sabemos que una locución, ¿de acuerdo?, es una expresión formada por dos o más palabras que van a cumplir la función de adverbio. Son combinaciones que equivalen a la utilización de un solo adverbio. Por ejemplo, tenemos aquí, este potaje está a pedir de boca. A pedir de boca viene a ser la locución adverbial. Ella viene de cuando en cuando. ¿Cuándo viene? De cuando en cuando. Mi locución adverbial. En realidad, no la recuerdo. En realidad. Lo hizo a sabiendas. ¿Cómo lo hizo? A sabiendas. Las locuciones adverbiales, entonces, recuerda, están formadas por dos o más palabras que cumplen función de adverbio y son equivalentes a la utilización de un solo adverbio. En tu libro, tú tienes un listado de locuciones adverbiales con su significado. Y hay una relación en las locuciones adverbiales de tiempo, de modo, de cantidad, de lugar, etc. ¿Sabías qué te dice? Algunos adverbios se pueden apocopar, o sea, derivar de otros adverbios. Por ejemplo, mucho, muy. De tanto, tan. Nos dice evaluando nuestro aprendizaje. ¿Ya? Agarra el lapicero y nos ponemos a trabajar en el libro. Nos pide reconocer los adverbios y las locuciones adverbiales en las siguientes oraciones e indica su clase. Tenemos no, adverbio de negación. Hablemos del dolor que siento por tu ausencia. Siguiente. Mañana en la mañana, locución adverbial de tiempo. Pasaré un rato, ¿por dónde? Por allá. Adverbio de lugar. Siguiente nos dice, los recuerdos de tus mentiras y engaños todavía, adverbio de tiempo, logran arrancarme algunas lágrimas a veces. ¿Ya? Tenemos ahí adverbio de tiempo. Pienso que todo habría sido mucho mejor, adverbio de cantidad, si no, adverbio de negación, te hubiese conocido. Clara comía poquísimo. ¿Cuánto? Poquísimo. Adverbio de cantidad. ¿Cuándo? Anoche. Y se le veía, ¿cómo se le veía?
terriblemente preocupada. Locución adverbial. Pronto se hizo tarde. Adverbio de tiempo, ¿ya? Pronto y tarde. Y tuvo que interrumpir tan amena conversación. La verdad es que nunca, adverbio de negación, hasta entonces había oído ese nombre. Aún, adverbio de tiempo, no, adverbio de negación, llegaba y de repente me entró un miedo feroz. Nos pide ahora subrayar los adverbios en las siguientes oraciones. Solamente subrayamos adverbios. Se expresa con todo su cuerpo más de lo que podía. Subraya en tu libro. Aún no tenía órgano especializado para hablar, por lo cual hablaba con todo su cuerpo. Hablaba demasiado con sus manos. ¿Ustedes han sostenido alguna vez una conversación con un perro? Cuando el perro quiere decir algo a su amo, lo mira. Lo soba con la nariz terriblemente fría. Ahora le pone las patas sobre las rodillas. Mueve la cola y se menea impacientemente. No puede hablar con palabras y tiene que hablar con todo su cuerpo. Últimamente los miden desde la punta de la nariz hasta el extremo de la cola. Escribe la clase de los siguientes adverbios. Casi es un adverbio de tiempo. Nos indica el momento inmediatamente anterior a algo que suceda. Luego, adverbio de tiempo. Así, adverbio de modo. Demasiado, adverbio de cantidad. Despacio, adverbio de modo. Anoche, adverbio de tiempo. Aún, adverbio de tiempo. Debajo, adverbio de lugar. Tampoco, negación. Apenas, adverbio de modo. Estás trabajando, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Recuerda, tienes que dar el examen. Al inicio, en la plataforma tienes las instrucciones. Esta semana todavía no tenemos tarea porque no hemos terminado este capítulo. La siguiente semana continuamos. Éxitos en tus exámenes. Hasta la siguiente semana. Cuídate y lávate frecuentemente las manos.